Sean bienvenidos una vez más a este canal. A continuación vamos a resolver el siguiente problema que está relacionado con las leyes de Newton. Como podrás notar, acá en la pizarra tenemos un plano inclinado que tiene un ángulo de 37 grados. Sobre este plano inclinado se encuentra una masa 1 de 5 kilogramos y esta masa 1 está unida por una cuerda que pasa por una polea. Esa cuerda también está sujetando otra masa M2 de 4,5 kilogramos. Debemos tomar en cuenta el coeficiente de rozamiento de la masa 1 y ese plano. Nos están solicitando hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Para resolver este problema, lo primero que debes hacer siempre es dos diagramas de cuerpo libre. Cuando tu ejercicio tenga una característica como este, en ese diagrama de cuerpo libre se representan todas y cada una de las fuerzas que actúan sobre estas masas. El diagrama de cuerpo libre para la masa 1 debe tener esta inclinación. Es por esa razón que lo vamos a dibujar de esta manera, donde esto sería el eje X y esto sería el eje Y. La primera fuerza que voy a representar es el peso. Debes tener presente que el peso siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra. Entonces, desde el origen hacia el centro, vamos a representar una primera fuerza que vamos a llamar peso 1, porque estamos hablando de la masa 1. Ese peso 1 es igual a la masa 1 multiplicado por la gravedad. Este peso genera o tiene dos componentes. Una componente sobre el eje X, la vamos a dibujar acá, la componente del peso en el eje X, y también va a tener una componente en el eje Y, y dibujamos acá esa componente que va a tener esta variable, componente del peso en Y. Aparte del peso, vamos a tener la tensión de la cuerda. Esa tensión va en esta dirección. Este plano ejerce una fuerza hacia arriba para sostener a esta masa. Esa fuerza se le conoce como la normal. Y aquí tendríamos la normal. Y como nos están dando un coeficiente de roce, ese coeficiente de roce va a actuar en sentido contrario al movimiento de la masa. Vamos a suponer que esta masa M1 se mueve en este sentido o en sentido horario, sentido a las agujas del reloj. Si esta masa M1 se mueve en este sentido, entonces la fuerza de roce va a actuar en sentido contrario. Por esa razón que esa fuerza la vamos a dibujar acá, llamada fuerza de roce, en sentido opuesto al movimiento de la masa M1, porque hemos supuesto que esto se mueve de esta manera. El segundo diagrama de cuerpo libre es para la masa 2. Ese diagrama de cuerpo libre sería de esta manera, donde este es el eje X, eje Y. El peso también actúa hacia abajo, hacia el centro de la Tierra, y eso lo vamos a llamar peso 2, porque estamos dibujando las fuerzas que están actuando sobre la masa 2. Ese peso 2 va a ser igual a la masa 2 multiplicado por la gravedad. Hacia arriba también vamos a tener la tensión. Lo siguiente que podrías hacer es determinar el peso 1 y el peso 2, ya que conocemos la masa 1 y conocemos la gravedad. Sustituyendo esos datos, podemos decir que el peso 1 va a ser igual a la masa 1, que son 5 kilogramos, multiplicado por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. De igual forma, podemos decir que el peso 2 va a ser igual a la masa 2, que son 4,5 kilogramos,
multiplicado por la gravedad, que es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Haciendo uso de nuestra calculadora, multiplicamos 5 por 9,8 y eso nos da un valor de 49 newton. El peso 1 va a ser igual a 49 newton. Y el peso 2, multiplicamos 4,5 por 9,8 y el peso 2 nos está dando 44,01. Peso 2 igual a 44,01 newton. Ya hemos hallado el peso 1 y ya hemos hallado el peso 2, que lo vamos a utilizar más adelante. Lo siguiente que vamos a realizar es la aplicación de la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton establece que la fuerza va a ser igual a la masa multiplicado por aceleración. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a determinar o aplicar esta formulita tanto en el eje X como en el eje Y. Decimos entonces que la sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en el eje X para la masa 1 va a ser igual a la masa 1 multiplicado por aceleración. Ya aquí estamos aplicando esta ecuación. Lo único que hemos colocado de más es este símbolo que significa sumatoria y la X porque estamos hablando de estas fuerzas que están sobre el eje X. Vamos a cambiar esto que tenemos acá por todas estas fuerzas. Las que van en sentido positivo la tomamos o la escribimos de primero. En este caso escribimos la tensión porque va en este sentido, y las que van hacia atrás las vamos a escribir con signo negativo. Eso quiere decir que hacia atrás tenemos menos la componente del peso en X menos la fuerza de roce. Y eso va a ser igual a la masa 1 multiplicado por aceleración. Vamos a realizar ahora la sumatoria de las fuerzas que están actuando en el eje Y. Decimos entonces que la sumatoria de todas las fuerzas en Y va a ser igual a 0. En este caso, ¿por qué va a ser igual a 0? Si te das cuenta, esta masa 1 se mueve sobre el eje X. Y en el eje Y no hay movimiento. Como no hay movimiento, no hay aceleración. Y si multiplicamos la masa por la aceleración, que es 0, eso va a dar 0. Por esa razón, la sumatoria de todas las fuerzas en este eje va a ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tenemos en Y? Hacia arriba tenemos la normal y hacia abajo tenemos la componente en Y. La componente del peso en Y. Y eso va a ser igual a 0. Vamos a despejar la normal porque la vamos a utilizar más adelante. Si de este lado tiene signo negativo, a este lado va a tener signo positivo. Podemos decir que la normal va a ser igual a la componente del peso en Y. Muy bien. Ahora vamos a trabajar con el segundo diagrama de cuerpo libre. En este segundo diagrama de cuerpo libre tenemos fuerzas que están actuando en el eje Y. Por eso decimos acá, sumatoria de todas las fuerzas que están actuando en Y va a ser igual en este eje, esta masa, si tiene movimiento. Entonces podemos decir que la sumatoria de todas esas fuerzas en el eje Y va a ser igual a la masa 2 multiplicado por aceleración. ¿Cuáles son esas fuerzas que están actuando en Y? La tensión, que va hacia arriba, signo positivo, menos el peso porque va hacia abajo, va a ser igual. Y acá te voy a explicar algo que es muy importante. Nosotros hemos asumido que el movimiento de estas masas es en este sentido. Cuando esta sube, esta masa baja.
En este eje hay un movimiento y esa aceleración la estoy tomando con signo positivo acá porque va en el eje X positivo. Pero esta masa va hacia abajo con un movimiento y esa aceleración, como es hacia abajo, la vamos a tomar con signo negativo. Es por esa razón que acá voy a colocar un signo de menos, que es de la aceleración de la masa 2 que va hacia abajo. Aquí sería masa 2 por aceleración. Muy bien, como a nosotros nos están solicitando es la tensión y la aceleración del sistema, nosotros podemos despejar de esta ecuación la variable t, como también podemos despejar de esta ecuación la variable t. Yo la voy a despejar de acá y ese despeje lo voy a sustituir en esta ecuación. Despejando la tensión vamos a tener que t va a ser igual a la masa 1 multiplicado por la aceleración más P componente en X, componente del peso en X que es negativo, aquí va a ser positivo, y la fuerza de roce que acá es negativo, a este lado también va a ser positivo. Tendríamos acá fuerza de roce. Y ya hemos realizado el despeje de esta variable. ¿Qué voy a hacer ahora? Esta información que tenemos acá, la voy a sustituir acá donde se encuentra T. Si sustituimos todo esto acá donde se encuentra T, nos quedaría masa 1 multiplicado por aceleración más la componente del peso en X más la fuerza de roce menos el peso. En este caso estamos hablando del peso 2. No lo había colocado. Recuerda que esta porción que tenemos acá es de la masa 2, por eso debe ser peso 2 menos el peso 2. Eso va a ser igual a menos la masa 2 por aceleración. Lo siguiente sería agrupar estos términos semejantes. Nos quedaría que la masa 1 multiplicado por la aceleración, como acá este término es negativo, y yo lo voy a escribir en el primer miembro con signo positivo. Nos quedaría la masa 2 por aceleración. Y eso va a ser igual, y estas variables, componente del peso en X, la fuerza de roce y el peso 2, lo escribimos al otro lado de la igualdad. Recuerda que debemos cambiar el signo. El peso 2 que está negativo, aquí lo escribimos con signo positivo. La fuerza de roce que tiene signo positivo, aquí lo escribimos con signo negativo. Y la componente del peso en X que tiene signo positivo, aquí lo escribimos con signo negativo. Muy bien. La variable A se encuentra dos veces, la escribimos como factor común una sola vez y entre paréntesis vamos a escribir las dos masas, M1 más M2 va a ser igual al peso 2 menos la fuerza de roce menos la componente del peso en X. Y esto que está multiplicando lo escribimos dividiendo y nos quedaría la ecuación de la siguiente manera. Vamos a escribirla acá arriba. Nos quedaría que la aceleración va a ser igual al peso 2 menos la fuerza de roce menos la componente del peso en X dividido entre la masa 1 más la masa 2. Si te fijas bien, hemos obtenido dos ecuaciones. Una ecuación que nos va a permitir a nosotros hallar la tensión, que es lo que nos están pidiendo, la tensión del sistema de la cuerda, y otra ecuación que tenemos acá, que nos va a permitir a nosotros hallar la aceleración. Muy bien, vamos a borrar alguna información acá para poder continuar con el ejercicio. Esta parte acá ya la podemos borrar.
Y vamos a proceder ahora a hallar la componente del peso en X y la componente del peso en Y. Para hallar la componente del peso en X, eso va a ser igual al peso 1, porque la componente del peso en X corresponde a la masa 1, multiplicado por el coseno del ángulo. Y para hallar la componente del peso en Y, eso va a ser igual al peso 1 multiplicado por el seno del ángulo. Muy bien. Si te fijas bien en este diagrama de cuerpo libre, yo voy a trazar un segmento de recta acá, tomando en cuenta que esto es el eje X. Este sería el eje X. Entre el eje X y esta recta, entre el eje X y esta recta se forma un ángulo de 37 grados. En esta esquinita se va a formar un ángulo recto que es de 90 grados. Y debes tener presente que la suma de los ángulos internos de cualquier triángulo mide 180. Y aquí tenemos un triángulo rectángulo. Si aquí tenemos 90 más 37, vale la pena preguntarse cuánto le falta a esta suma para llegar a 180, que es el valor de este ángulo. ¿Sí? Serían 53 grados. Este ángulo mide 53 grados. Y este ángulo es el que yo voy a utilizar tanto acá como acá. Decimos entonces que la componente del peso en X va a ser igual al peso 1. El peso 1 nos dio 49 newton. Esos 49 newton han multiplicado por el coseno del ángulo, que van a ser 53. Hacemos uso de la calculadora nuevamente. La componente del peso en X sería 49 por coseno de 53. Y eso nos da 29,48. Aquí tenemos 29,48 newton. Componente del peso en Y va a ser igual al peso 1. Nuevamente 49 newton. Esos 49 newton va multiplicado por el seno de 53 grados. Repito, este ángulo es el que estoy tomando en cuenta. En algunos videos tú vas a conseguir por ahí que para hallar la componente en X usan el seno y para hallar la componente en Y usan el coseno. Pero trabajan es con este ángulo. No hay ningún tipo de problema. Si lo haces de una manera o si lo haces de otra, el resultado va a ser el mismo. Componente del peso en Y va a ser igual, multiplicamos 49 por seno de 53 y eso nos está dando 39,3. Aquí tenemos entonces 39,13 newton. Como ya conocemos la componente del peso en X y la componente del peso en Y, podemos asumir que la fuerza normal es igual al peso en Y. Entonces la normal es igual a 39,13 newton. Hay una ecuación que establece que la fuerza de roce va a ser igual al coeficiente de roce multiplicado por la normal. Como ya nosotros conocemos el coeficiente de roce, que es 0,3, y conocemos la normal, entonces podemos hallar la fuerza de roce. Vamos a borrar acá. Ya esta parte no la vamos a utilizar. No vamos a borrar la ecuación que tenemos acá porque es muy importante para nosotros. Decimos entonces que la fuerza de roce va a ser igual a 0,3 multiplicado por la normal, que son 39,13 newton. Multiplicamos entonces 0,3 por 39,13, nos da un valor de 11,73. La fuerza de roce
fuerza de roce va a ser igual a 11,73 newton. Si te das cuenta, conocemos el peso 2, lo tenemos acá, 44,1 newton. Ya conocemos la fuerza de roce, 11,73 newton. Conocemos la componente del peso en X, 29,48 newton. Conocemos la masa 1 y conocemos la masa 2. Eso significa que nosotros ya podemos hallar la aceleración. Para hallar esa aceleración voy a escribir esta información acá. Fuerza de roce igual a 11,73 newton. Voy a borrar para sustituir y hacer los cálculos correspondientes. Decimos entonces que la aceleración va a ser igual peso 2, 44,1 newton, menos la fuerza de roce, 11,73 newton, menos la componente del peso en X, 29,48 newton, masa 1, 5 kilogramos, más la masa 2, 4,5 kilogramos. Aquí está la masa 2, 4,5 kilogramos. Podemos concluir que la aceleración va a ser igual 44.1 menos 11.73 menos 29.48, le damos igual, nos está dando 2,89. Entre, voy a abrir paréntesis, 5 más 5.5 más 4.5. 4.5, cerramos paréntesis y le doy igual. La aceleración me está dando 0.30, trabajando con dos decimales. 0,30 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí tenemos la aceleración. Y esta es la aceleración del sistema. Por ser el resultado positivo, esto nos indica que el movimiento que está realizando este sistema es en este sentido. Si por alguna razón tú haces el cálculo y la aceleración te da negativa, eso significa que le has dado un sentido opuesto al movimiento o un sentido incorrecto, y esto deberías cambiarlo. Muy bien, como ya conocemos la aceleración, entonces podemos hallar la tensión de la cuerda, ya que conocemos la masa 1, conocemos la aceleración, conocemos la componente del peso en X y conocemos la fuerza de roce. Borramos esta parte acá. Vamos a sustituir. La tensión va a ser igual a la masa 1, que son 5 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que son 0,30 metros sobre segundos al cuadrado, más la componente del peso en X, que son 29,48 newton, más la fuerza de roce, que son 11,73 newton. Multiplicamos 5 por 0.30, eso va sumado con 29.48 más 11.73. Y nos está dando un resultado de 42.71. Y esa es la tensión de la cuerda. Tensión es igual a 42,71 newton. Y de esta manera nosotros hemos podido hallar la aceleración del sistema y la tensión de la cuerda. Hasta aquí el video. Suscríbete al canal y hasta una próxima entrega.